Bien, pues vamos a empezar entonces con estas primeras encuestas para que nos conozcamos. La primera se titula ¿Cómo gestionas tus proyectos? Y hay más respuestas posibles, por supuesto, pero se convertiría en una lista demasiado larga. Así que hemos dado estas cuatro posibilidades. No gestionamos proyectos, con jefes de proyecto, pero cada uno según su criterio, con jefes de proyecto y una metodología común, tenemos una visión de proyectos con un director u oficina de proyectos. ¿De acuerdo? Eh, Veo que ha votado ya cerca del 30%. Voy a dar unos 10 segundos más para que tengamos un poquito más de quórum. Va subiendo, ya habéis votado dos tercios, así que en 5 segundos la cierro y comentamos los resultados. Muy bien, vamos a verlo. Entonces, bueno, tenemos una audiencia bastante especializada porque una quinta parte, el 20%, está en el escalón más alto, con un director o una oficina de proyectos. Más de la mitad tiene jefes de proyecto que usan una metodología común y una cuarta parte tiene jefes de proyecto cada uno con su criterio. Voy a esconder ahora la encuesta y voy a desplegar la segunda, que se llama ¿Qué beneficios os da la gestión? Aquí de nuevo hay muchas más respuestas posibles. Las que hemos indicado son estimaciones de tiempo para entregar en plazo. Contamos con herramientas que nos permiten medir el alcance, el tiempo y el coste de nuestros proyectos. Planificamos los proyectos solamente cuando el cliente nos lo exige o revisamos al cierre de proyecto para ver qué es lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? Insisto en que, bueno, quizás hay que hacer un ejercicio un poco de ver qué respuesta es la que se identifica más con cada uno, a pesar de que puede haber varias que son más o menos correctas. Veo que ya ha votado más de la mitad. Voy a dejar algún segundo más antes de comentar los resultados. Bien, ya han votado dos tercios, así que lo cierro. Gracias a todos por participar. Bien, el 83% de las respuestas han indicado que las herramientas permiten medir alcance, tiempo y coste, lo cual es una respuesta bastante lógica teniendo en cuenta que se trata del triángulo básico, ¿no? Del alcance de los proyectos. Un 13% indica que las estimaciones, que realizan estimaciones de tiempo para entregar en plazo y un 2% las otras dos, replanificar solamente cuando el cliente lo exige y revisar al cierre de proyecto. Perfecto, gracias. Voy a esconderlo y dejo que continúe en paz. Gracias, Jaime. Bueno, veo que sois todos una audiencia que, al menos a nivel metodológico, sabéis lo que es la gestión. No suena a nada que pueda parecer extraño. Y ahí es lo que me preocupaba a mí cuando me invitaron a hacer este seminario, y es todas las personas en las que se pueden interesar por la gestión del cambio. Seguramente estáis muy cansadas de escuchar sobre metodologías, sobre procesos de gestión de cambios, sobre comité de cambios, sobre la seguridad, sobre los riesgos y todo lo que suponen los cambios. Y de ahí el enfoque que he querido dar a la presentación. En realidad, en todas las organizaciones y en general en todas las facetas de la vida, hay cosas que no funcionan, cosas que todo el mundo conoce su ineficiencia o los problemas que causan al resto de la organización, pero que como siempre se han hecho así, pues no les hacemos frente. ¿Y por qué no actuamos ante esas situaciones? Pues a veces porque el día a día, las prisas, las falsas urgencias o el ahora no es el momento, como ves en la imagen, no nos permiten pensar en el impacto real de este mal funcionamiento, de las implicaciones que tiene. Si no medimos y no analizamos, pues es como cuando
No vamos al médico, no vaya a ser que nos encuentre algo que tengamos y nos tengamos que preocupar. Esta imagen en ese sentido es muy reveladora. Pero ¿de verdad es mejor no pararse a analizar? ¿De verdad no es posible mejorar? Obviamente, y por eso estoy aquí, estoy convencida de que la respuesta a las dos cosas es que no, por supuesto que no. Pero ahora viene lo complicado. ¿Cómo se convence a una organización completa de que es necesario un cambio? Y cuando hablo de convencer no es forzado, no es con palabras vacías, es un convencimiento real que lleva al compromiso con el cambio, con la implicación en la mejora, con sentirse partícipes de convertirse en mejores profesionales y llevar a las personas y al equipo y a la empresa al éxito. Pero entonces, ¿quién tiene que proponer un cambio? Porque muchas veces nos planteamos que los cambios tienen que provenir de la dirección. Esto es siempre así. A veces me he encontrado con mucha resistencia que va desde suave hasta pánico al cambio, con situaciones de yo no vaya a ser que sea yo quien tiene que arreglarlo, o esa no es mi responsabilidad, o el jefe está equivocado, pero es el jefe, yo no se lo voy a decir. Y al final, mientras yo siga con lo mío y mi conocimiento, me convierto en imprescindible y aunque no mejore nada, pues mantengo mi puesto. Eso es un error que al final nos va a llevar a fracasar a toda la compañía. En muchas ocasiones me he enfrentado a la gestión del cambio y todos estamos pensando que si tenemos un buen proceso de gestión de cambio y si tenemos una buena herramienta de gestión de cambio, pues no tenemos que hacer nada más. Y al final, como veréis en estas situaciones, la organización es importante, la metodología es importante, las herramientas son importantes, pero si las personas que tienen que participar en el cambio no son conscientes de que tienen que hacerlo, el cambio no va a llevarse a cabo. Es más, podemos tener las mejores herramientas del mundo, los mejores procesos del mundo, que como tengamos la negativa del equipo, el cambio no se va a producir. Porque salir de nuestra zona de confort es algo que nos cuesta a todas las personas y de manera inconsciente oponemos resistencia al cambio. Entonces, si tenemos miedo, si no queremos hacer las cosas, como dice nuestro seguro que conocido Deming, blame the process, not the people, la culpa es del proceso, no es de las personas, y no vamos a buscar culpables. Lo que sí vamos a buscar es implicación en el cambio. La acción es la que cambia las cosas. Si no hacemos nada, las personas, no va a cambiar nada y seguirán las cosas como están, con suerte. Y voy a entrar ya a contaros los 3 casos de éxito. De éxito o de experiencia más que de éxito, porque no todo sale perfecto. Lo que pasa es que nos gusta contar que ha sido un éxito al final, quizás porque el éxito está en lo que hemos aprendido de ello y en lo que hemos mejorado, y no necesariamente tienen que ser el éxito desde el punto de vista que podemos tener en mente de un éxito económico o de una mejora de resultados o de un crecimiento de la empresa. Si hemos aprendido a trabajar mejor, eso está considerado también como éxito. Hay 3 casos. El primero lo he titulado Nos vamos a morir de éxito, y como se ve en la figura, es que estamos tan desbordados por el trabajo que hacemos, por todo lo que queremos conseguir, que nos olvidamos de que toda esa carga de trabajo y todos esos proyectos que nos vienen de parte de los clientes pueden abrumarnos de tal manera que no seamos capaces de asumirlos. Entonces nos lleven a tener que cerrar la tienda por culpa de eso. Y os lo voy a contar como una historia de Javier, que ya os he dicho antes que no se llama Javier, pero lo vamos a llamar así, que es un ingeniero que ha trabajado durante los primeros años de su vida profesional en una consultora, en una gran consultora, en una multinacional. Es una persona muy trabajadora, muy implicada, muy seria y sabe cuál es su valor y lo que puede aportar a la compañía. Pero está cansado de que su trabajo no sea lo suficientemente reconocido, con lo cual decide que con su espíritu emprendedor va a hacerlo él. ¿Y por qué no? Si otros lo han hecho como él, pues él también lo puede hacer. Y lo ha conseguido, consigue montar su empresa. Conoce los procesos, conoce la estructura, conoce la manera de trabajar de su experiencia en la consultora y piensa para sí mismo, si yo replico toda esta situación
en mi empresa, en mi proyecto, seguro que lo voy a hacer bien, seguro que lo voy a conseguir. Entonces empieza él solo con un proyecto pequeñito que le permite vivir a él mismo en un cliente que ya conocía de antes y que lo está valorando como profesional y con el valor que aporta. Pero no quiere sentirse solo, como le pasa a muchos emprendedores, y lo que quiere es montar su propia compañía y se decide a seguir buscando proyectos. Parece que todo va fenomenal y le está sonriendo la vida. Consigue los proyectos, consigue trabajo para 2 personas más, para 4, para 8. Están todos súper ilusionados, son jóvenes, muchos de ellos incluso su primer trabajo, pero como tienen tantas ganas, Javier es una persona entusiasta que contagia el entusiasmo y consigue que la gente que ha contratado se contagie de sus ganas de hacer las cosas. Entonces, parece que todo va fenomenal, un local para trabajar, tiene clientes, tiene proyectos, tiene una estructura en su compañía, ha definido sus áreas de negocio, ha replicado una estructura de una gran multinacional en su pequeña empresa, consigue facturar 300.000 euros y de pronto consigue cerrar un proyecto con un importe de 600.000. Es decir, que de pronto va a tener un proyecto que duplica su facturación del año anterior. Le dejo la encuesta a Jorge para que votéis. ¿Qué opináis de esta situación? ¿Qué debería hacer Javier con ello? Muy bien, pues vamos a ver la tercera encuesta. ¿Qué opináis sobre esta situación? ¿Qué es lo que debería hacer Javier? ¿Es muy arriesgado? ¿Debería empezar con contratos menores? ¿Debería contratar más personal y asumir el contrato? ¿O debería ir incorporando personal a medida que haga falta? No sé, Paz, perdona, me estoy dando cuenta que a lo mejor falta una cuarta respuesta, ¿no? En esta, Sí. con respecto a tu diapositiva. ¿Cuál? Vamos a ver qué es lo que... O igual me he equivocado yo, perdona. Vamos a verlo ahora. ¿Qué responde nuestro público? Vamos a dejar unos segundos. Me había parecido ver 4 puntos, pero a lo mejor me he equivocado. No, no, 3, solo hay Vale, 3. ya ha contestado. Posiblemente muchas Bien, perfecto. Igual está distribuido en 4 líneas. Aprovecho para poner la recordaros. que... La, Paz, creo que cuando hablamos los dos se nos entrecorta un poco. Bueno, el 75% ya ha votado, voy a cerrarlo y vamos a ver los resultados. Muy bien, el 75%, hay mucho consenso, opina que debería ir incorporando personal poco a poco, según haga falta. El 20% dice que debería contratar más personal inmediatamente y asumir el contrato. Y solo el 6% dice que esto es muy arriesgado. Antes de callarme y dar paso a Paz otra vez, perdonad, os quiero recordar que si no tenéis tiempo para ver el webinario completo, hay 2 maneras en que podéis verlo más tarde. En primer lugar, lo estamos grabando y podréis acceder a él mediante el enlace de registro. Y en segundo lugar, os podéis descargar la presentación que está en la sección de Handouts en el menú de GoToWebinar. Muy bien. Paz, te dejo con el webinario. Gracias. Pues parece que Javier estaba de acuerdo. ¿Hola? Ay, sí, perdón, voy a cerrar. Tengo que cerrar esto. Pues con la mayoría de nuestro público y optó por la opción que tenía, pensando en ir incorporando personal a medida que el proyecto fuese requiriéndolo. Pero entonces empezaron los problemas. Y el pobre Javier, a 2 manos con el teléfono, empezó a preguntarse qué demonios le está pasando a todo el mundo, por qué no hacen bien su trabajo, por qué no cumplen los plazos, hacerlo todo, por qué no se arregla incorporando más gente, y colapsó. Y entonces dijo, tengo que hacer algo con mi compañía, y contrató a un gestor que tuviera experiencia en ese tipo de situaciones, porque necesitaba saber qué estaba pasando. Entonces llegó el experto, el primer paso, diagnóstico de la situación, porque una cosa es la historia que tenía detrás Javier y su versión de la situación,
y otra cosa es lo que realmente estaba sucediendo en su compañía. Con lo cual, bueno, el consultor era yo, y me planteé 3 preguntas con todo su equipo de trabajo, con todos los chicos del equipo de Javier. ¿Qué hago a lo largo del día? ¿Con qué problemas me encuentro? ¿Y por qué no termino mis tareas? Son 3 preguntas muy sencillas, que como era una startup, es un equipo de 12 personas que había en el momento que yo llegué allí, era fácil hablar con todas ellas, y son preguntas muy fáciles que no llevan más de 10 minutos de reflexión y contestar. Y al final se dieron cuenta de que tenían una carga de trabajo que no eran capaces de asumir porque no estaban organizados, porque no tenían capacidad de planificación, porque la estructura que tenían era demasiado complicada. Y al final se encontraron con que cada uno trabajaba por su cuenta, con que no hablaban entre ellos, con que, como era una empresa muy pequeñita que había replicado una estructura muy grande, había muchos responsables, pero en realidad no tenían a nadie a su cargo, pero se sentían responsables de su propio nicho y de su propia isla y de su propio tesoro. Respondían a base de el cliente que más grita es el cliente que antes atiende. Si llama un cliente por teléfono, se interrumpen las tareas, sea cual sea la que estás haciendo, y saltan de un cliente a otro. Siempre decían sí. Parece que la premisa de que el cliente siempre tiene razón se traduce en demasiadas ocasiones con que hay que decirle siempre sí al cliente, y lo que hay que aprender es a decirle sí, pero cuando yo diga, o no, y a planificar con él una respuesta. Y después no medían absolutamente nada, no registraban lo que hacían, desconocían qué proyectos eran más rentables, desconocían el presupuesto de proyectos, se medía la compañía como que la única medición que había era que entraba más dinero del que salía. Eso es bueno, eso es importante, pero si no hay una medición no puedo mejorar nada. Con lo cual estaban todos colapsados, diciendo todos que tenían una carga elevadísima de trabajo, y en realidad lo único que faltaba era organización. No es que no pudiesen asumir más trabajo, sino que en cuanto vieron que venía encima un proyecto que era nuevo y que era muy importante para la compañía, no fueron capaces de atender ni el proyecto nuevo ni los proyectos que ya estaban llevando a cabo. Entonces, ¿fue una buena o una mala decisión de Javier en este caso? Pues ni buena ni mala, fue una decisión que en ese momento pensó que era la correcta. Lo que pasa es que no se paró a analizar el equipo con el que contaba y no se paró a analizar los problemas que podían tener antes de tomar la decisión. Entonces, ¿qué hubo que hacer al final? Pues un cambio organizativo, de manera que se eliminó toda la carga de burocracia y de estructura de la compañía para convertirla en una compañía orientada a proyectos, de manera que todos participasen con todos, empezasen a hablar con todos y hubiese una transversalidad, una colaboración que les estaba impidiendo crecer. Se definió, al ser tan poquitos, una metodología de trabajo basada en métodos ágiles, porque en realidad sus clientes no les estaban pidiendo una planificación, pero ellos necesitaban tenerla, pero no necesitaban una planificación estructurada, organizada y tipo diagrama de Gantt, sino definir sus hitos de entrega de los productos que tenían que ir desarrollando, con lo cual una metodología de Scrum y tableros Kanban fue su salvación en este sentido, porque empezaron a compartir todo lo que hacían ellos. Y además necesitaban también una herramienta que les ayudase, que les diese el soporte necesario para definir sus pasos, para obligarse de alguna manera a registrar su actividad. Y después me encargué de ser un poco el martillo pilón, de decir no has registrado, no has registrado, no has registrado. Llegué hasta tal punto que llegaron a poner un cartel en la sala donde trabajaban que ponía: si no está registrado, no está hecho, firmado Paz Cariñena. Tenían así sus cosas con ellos. Y a partir de ahí decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a medir, necesito saber lo que está pasando antes de volver a tomar una decisión. Y aquí le dejo la palabra de nuevo a Jaime, porque os va a contar un poco como una herramienta de trabajo, una herramienta de gestión, como es la de la ITM, puede
ayudar a resolver este tipo de situaciones o apoyar en el desarrollo de este tipo de situaciones. Bien, gracias Paz. Sí, yo creo que lo que se puede entresacar de este caso de la startup es lo que ocurre en cualquier organización cuando todavía no se ha orientado a proyectos, cuando no están acostumbrados a gestionar proyectos de una forma formalizada, y es precisamente bueno, la falta de metodologías y la falta de visibilidad sobre qué es lo que se está haciendo, ¿no? Esto es fácil de curar. Basta con contar con una herramienta, ¿no? Pero también es importante comenzar escogiendo proyectos sensibles a la planificación, de manera que no hagamos un proyecto que vamos a repetir idéntico o muy parecido en muchas ocasiones, sino que se escoja un proyecto único o muy distinto a los habituales, que sea un poco un desafío y que por lo tanto permita poner a prueba los supuestos sobre los cuales basamos el trabajo de la organización. Por ejemplo, sobre cuánto se va a tardar en desarrollar una nueva aplicación informática, por ejemplo, que nunca se ha hecho antes, etcétera. Y es en esos momentos cuando es muy atractivo contar con características como las que ofrece ITM Platform, como son el hecho de no solamente planificar, sino al apoyarse en un paradigma distribuido y de colaboración con múltiples accesos desde cualquier dispositivo, además, con lo cual ni siquiera es necesario estar en una oficina concreta para poder reportar las horas. Realmente, más allá de la planificación, poder ir teniendo un control de si se está cumpliendo lo estimado y ver esas desviaciones según ocurren. Hay herramientas que solamente tienen Gantt, nosotros ofrecemos las dos y además ofrecemos también en Kanban la posibilidad de estimar las horas y de reportarlas, lo cual es atractivo precisamente porque no es necesario contar con un proyecto totalmente predictivo para necesitar los beneficios, ¿no? de saber efectivamente cuánto está tardando un experto en cumplir una tarea. Y bien, no, eso es lo que quería decir con respecto a este punto, así que le dejo a Paz que siga con el siguiente caso. Bueno, antes de seguir con el siguiente caso, resultados relevantes que se han conseguido de esta experiencia es que se simplificó la estructura, se decidió que una estructura de una gran multinacional no es necesariamente replicable en una pequeña compañía. No significa que sea una mala estructura, sino que simplemente no se adapta a las mismas necesidades. Se aprendió a gestionar a los clientes, siguen aprendiendo a gestionar a los clientes, se planifica la respuesta, se gestionan las interrupciones, se da importancia a lo que es el trabajo y la productividad de las personas y se aprende a decir no o ahora no o no en este momento. Hay muchísimas maneras de decir que no sin tener que ser bordes ni maleducados. Y por otro lado, se entró en una política de gestión operativa donde es importante el registro de la actividad. Si no está escrito, no existe. Y si no se estiman los proyectos, no se puede asegurar de ninguna manera ni que se va a entregar el plazo, ni que se va a cumplir con los requisitos, ni que se va a tener al cliente satisfecho. Otra de las cosas que se aprendió a hacer y que le dieron especial importancia y se está yendo muy bien con ello, es aprender a gestionar las expectativas del cliente. No es solo importante saberle decir que no cuando hay que decirle que no al cliente, sino lo que nosotros. Porque si el cliente espera y le damos un 7, somos unos fenómenos, pero si el cliente espera de nosotros un 8 y le damos un 7, le hemos dado el mismo resultado, pero somos un desastre. Entonces, la gestión de expectativas de cliente se convierte en una necesidad fundamental para todas las empresas, pero sobre todo para las empresas que están empezando a crecer. Y me voy al segundo caso, que lo he titulado Tenemos metodología propia. ¿Y por qué pongo al rey con corbata en metodología propia? Pues porque me he encontrado dentro de mi vida profesional con demasiadas situaciones, aquí solo cuento una de ellas,
en las que tener metodología propia es como tener la salvación, es como ser los reyes del universo, y como lo hacemos nosotros es la mejor manera de hacerlo y no hay otra mejor. Siempre se ha hecho así, siempre ha funcionado. ¿Qué me vienes a contar de metodologías de PMP, de Scrum, de Prince o de...? No, esa gente no sabe lo que dice, lo que yo hago es lo que mejor se adapta a mí. Es un poco para que entendáis de qué va este segundo caso. Y este segundo caso es Industrias DHG, que es una empresa que lleva 15 años en el mercado, fabricando productos para industria, y los acompañan con servicios de mantenimiento especializados y que están muy seguros de que ellos son los únicos que pueden dar. Sus productos se venden bien, no necesitan ni casi ni comerciales, están estabilizados en una facturación anual por encima de los 25 millones de euros, con lo cual no son ni mucho menos una startup, es una empresa que ya tiene un volumen importante y que está acostumbrada a que las cosas siempre les han ido bien. Son 85 personas, todas las personas que están en la compañía tienen un promedio de 10 años de antigüedad, teniendo en cuenta que la empresa tiene 15. El principio, que han puesto piedras, 3 áreas productivas, pero esas 3 áreas productivas funcionan de manera independiente, con presupuestos separados, con equipos disjuntos que no se hablan entre sí. No se hablan, y cuando necesitan algo unos de otros, se hacen facturaciones internas y se tratan a ellos mismos de manera interna como si fuesen clientes y proveedores. No hay una relación de colaboración entre ellos. Además, es una empresa un poco atípica porque no existe la figura de director general, sino que hay 3 gerentes, uno por cada área productiva. Y estos 3 gerentes pues desarrollan su negocio y al final son como 3 empresas independientes. Su manera de hacer las cosas funciona. Pero ahora se encuentran en una situación que, con todo este tema de la transformación digital que está viniendo ahora y que estamos totalmente inmersos en ella, se ven envueltos en un macroproyecto que requiere participación, sobre todo de una de las áreas, pero sin el apoyo de las otras 2, el proyecto no va a salir adelante, con lo cual tienen que sentarse a ver qué hacen. Como los 3 gerentes no solo son compañeros de trabajo, sino que son amigos y tienen relación fuera de la empresa, saben que funcionan las cosas por separado, se entienden bien, entonces, como los 3 mosqueteros, vamos, uno para todos, todos para uno. ¿Pero qué ocurrió? Le dejo el control a Jaime para que os ponga la encuesta. ¿Qué pensáis que ocurrió en esta situación? Muy bien, vamos a lanzar la encuesta. ¿Qué pensáis que le ocurrió a esta empresa tan interesante, ¿no? Donde hay 3 grandes jefes que son amigos, pero no se han visto forzados a colaborar hasta el momento? Que las 3 áreas se integran sin problemas por la confianza que existe, que se desata una guerra de poder, que siguen como estaban haciendo las cosas, pero a ciegas, o bien que realizan un análisis previo de las amenazas frente a las cuales van a tener que hacer frente. Voy a dar algún segundo más para que voten más personas. Ya estamos en más del 50%. Bien, unos 5 segunditos y lo cierro. Gracias a todos por participar. Vamos a ver... Uy, perdón. Vamos a ver los resultados. Muy bien, pues el 54% ha escogido la respuesta más morbosa y piensa que va a haber una guerra de poder. Y una tercera parte cree que van a seguir haciendo las cosas como antes, un poco a ciegas, y el 13% que realizan un DAFO previo. Solamente el 2% es tan optimista como para pensar, o quizás tampoco experimentado como para pensar que se integran sin problemas. Vamos a esconder los resultados y Paz, puedes seguir. Bueno, está muy bien que siga habiendo personas que creen que la experiencia acumulada por separado se integra perfectamente, teniendo en cuenta que estamos en un seminario de gestión del cambio. Quizás era la menos votable por esa razón. Me gusta lo del morbo de la guerra de poder que pasa, y vamos a ver qué ocurrió.
pues estos son los tres gerentes y ha dicho, yo he vendido el producto y el que da la cara yo decido, no voy a hacer quedar bien a los otros, voy a quedar bien yo, si sale bien seré director general, mi equipo está muy ocupado con los proyectos del área, tengo que acabar mi parte antes que nadie, no me vayan a culpar de retrasos. Al final lo que ocurrió es que se vieron en una guerra de poder donde cada uno quería su parte del negocio y evidentemente las guerras de poder nunca llevan a ninguna parte, ni las de poder ni las de otra cosa, y decidieron que entre los tres no eran capaces de solucionar la solución, de solucionar la situación. Entre una cosa y otra, el tiempo se había terminado, tenían que encontrar una solución, porque además se habían comprometido con una entrega que no habían cumplido y que además que comprometía su continuidad como negocio y su continuidad como compañía. El accionariado estaba disgustado, los socios estaban disgustados, los clientes no tenían el servicio y fue un poco complicado. Entonces, ¿qué hicieron? No sé si tienes preparada esta encuesta también, Jaime, o lo cuento. Sí que la tengo. Un momentito que la lanzo. ¿Qué pensaron? ¿Cómo ¿Cómo? reaccionaron? Bien, ¿qué pensáis que ocurrió? Que buscaron una cabeza de turco para entregar a su cliente, es decir, este ha sido el culpable de que el proyecto no salga, que hicieron eso pero culpándose entre ellos, de manera que fueron sustituidos, o bien que contrataron a un gestor externo para poder finalizar el proyecto, si no con cierto éxito, al menos salvando la cara, ¿no? Con un entregable final. Vamos a dejar que un poquito de tiempo para que vayáis votando. Vale, ya ha votado más del 50%, más del 60%, otros 5 segunditos. Muy bien, voy a cerrar y vamos a ver los resultados. Bueno, quizás porque saben que tú estás presentando el webinario, Paz, pues piensan que contrataron a un gestor externo para finalizar el proyecto y los otros, el 16% piensan que buscaron un chivo expiatorio. El 9% que se culpabilizaron entre ellos. Pues nada, cuéntanos qué pasó, por favor. Pues en realidad, pese a que esta pregunta parece que si yo lo estoy contando es que es la tercera que contrataron a un gestor externo, y es cierto, lo contrataron, hubo un poco de todo también. O sea, hubo un poco de cabeza de turco, hubo un poco de la culpa no es mía y los trastos no son míos, y, pero decidieron al final entre todos que ni la cabeza de turco ni la culpa solucionaba el problema y decidieron contratar a un gestor externo. Es la tercera opción. Y como en la situación anterior, lo primero que había que hacer era el diagnóstico de la situación. Todo esto que os he contado es con conocimiento posterior. Yo antes de llegar allí no sabía lo que estaba pasando, con lo cual aquí las preguntas fueron un poco diferentes porque la situación era diferente. Y entonces pregunté cosas como quién tiene visión global del proyecto, con qué problemas se encuentran. Estas preguntas se las hice a los técnicos que estaban desarrollando el proyecto, quién toma las decisiones, si hay duplicidad o no hay duplicidad de roles y si hay dependencias de tareas entre áreas. Y la verdad es que había un poco de todo. Nadie tenía visión global del proyecto, todos tenían muchos problemas de entregas de plazos y la culpa era siempre de otro. Las decisiones no las tomaba nadie porque no estaban en el terreno de nadie y sin embargo todos daban órdenes. Y al final, ¿qué hubo que hacer? Pues un poco lo mismo que antes, pero un poco adaptado a la situación. Primero el cambio de organización, después los métodos de trabajo que aquí eran muy importantes porque estaban muy acostumbrados a trabajar por separado, pero no sabían trabajar en equipo. Y además tenían herramientas diferentes para cada área productiva y no había integración entre ellas, con lo cual el seguimiento de tareas ya lo hacían, pero no tenían el paso más atrás que le da esa visión global de lo que está ocurriendo y entonces eran incapaces de ver dependencias. Había retrasos en las tareas simplemente porque nadie sabía quién estaba esperando por entregar su parte del trabajo. Y el cambio de organización es el de definir a una figura que sí tuviese visión global de ese proyecto y que evitase el jerarquizar la situación
cuando ya estaba demasiado jerarquizada. No era una cuestión de un rol de jefe, sino un rol de director de proyecto, o en este caso casi un director de programa más allá del proyecto, que tuviese una visión global y que permitiese al cliente, a la empresa entregar a tiempo a su cliente. Y aquí os puede contar Jaime de nuevo cómo una solución como la DTM Platform puede dar este tipo de situaciones, puede ayudar a resolverlas, y te cedo para que cuentes un poquito lo que puede hacer por nosotros. Muy bien, gracias, Paz. Bien, pues yo creo que este caso da un pie bastante claramente a hablar de la importancia que tiene pasar de la dirección de proyectos, entendidos de una forma unitaria y aislada, a la dirección de organizaciones en base a proyectos. Este es un salto que es muy fácil de enunciar, pero es muy difícil de dar. Y es con lo que se encontraron estos tres directores. Al encontrarse con un proyecto que les obliga a colaborar, se están obligando a dar ese paso hacia una metodología que abarca a toda la organización, ¿no? Por decirlo rápidamente, esto supone extrapolar la visión de las dependencias entre tareas a las dependencias entre las partes de la organización. Y entonces, una manera muy buena de hacerlo es apoyarse en una herramienta que, como ITM Platform, tenga la posibilidad de gestionar programas de proyectos, que no son otra cosa que programas que están agrupados en torno a objetivos de negocio comunes y que, por lo tanto, nos permiten priorizar por objetivos de negocio, nos permiten ver qué está aportando cada proyecto a la organización de forma global, y los gráficos de valor ganado, por ejemplo, en esta perspectiva son mucho más potentes, ¿no? Y también tener una gestión de portafolio. Y por otra parte, también es fundamental intentar reflejar la realidad de la organización en la herramienta. Es decir, no tener una herramienta de escritorio que es, digamos, ciega hacia la realidad de la organización, sino una herramienta que te permita configurarla y parametrizarla para incluir los departamentos que hay, los tipos de funciones profesionales, de perfiles, y los distintos costes de horas, por ejemplo, porque no será lo mismo que pongamos a un desarrollador, a que pongamos a un becario a hacer una determinada tarea, ni por calidad ni por el coste que tendrá su tiempo, ¿no? Entonces, en ITM Platform nos gusta decir que vivimos en un modelo de negocio que es el software como servicio, pero intentamos orientarnos hacia el servicio como software. Es decir, que no sea la organización la que tiene que adaptarse completamente a la herramienta, sino que la herramienta sea flexible y permita captar la realidad de organizaciones diferentes. Y con esto te dejo que continúes, Paz. Gracias, Jaime. Pues igual que antes, ¿cuáles fueron los resultados relevantes que se consiguieron en esta situación? Por un lado, la dirección unificada, de manera que ya había una persona que podía tomar las decisiones consensuadas y basadas en información que se recogía de todas las áreas. Las áreas se gestionaron en sí mismas y en conjunto, y se eliminó todo aquello que sonaba a fiscalización de las personas, que es lo que realmente causó mayores problemas, porque todos pensaban que estaban analizando cuál era su dedicación y su trabajo, cuando en realidad lo que se estaba queriendo mirar era que se estuviese cumpliendo o no con los plazos que se habían acordado con los clientes. Y se optó por algo que parece que está muy de moda la palabra, pero que en realidad se usa muy poco, que es la transparencia. Digo que se usa muy poco, que existe de verdad muy poco. Todos hablamos de transparencia, pero luego todos somos muy celosos de aportar información y de compartir información, como si el compartir información nos fuese a hacer perder parte de nuestro conocimiento, y nuestro conocimiento es nuestro y se queda con nosotros. En ningún caso compartir información creo que sea ningún problema, sino todo lo contrario. Si la organización crece, yo crezco con ella, y si me quedo con toda la información no me convierto en imprescindible, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y esa situación hizo el asumir que el trabajo de todos es importante y que la fuerza de la cadena
es la del eslabón más débil, no la de los demás, con lo cual o cuidamos el eslabón más débil y lo fortalecemos, o vamos a hacer que al final la cadena se rompa. Y vamos ya con el último caso, que es, ¿y si lo intentamos hacer bien? Aquí la situación de partida ya no era un conflicto, sino que se plantearon un crecimiento en un proyecto que era diferente a lo que venían haciendo en la empresa, que era una empresa consultora. Era un proyecto diferente y se plantearon desde el principio, pues vamos a hacerlo bien, vamos a planificarlo, somos una consultoría, sabemos de planificación, sabemos de estimación, sabemos de proyectos, sabemos de personas, pues vamos a hacerlo bien. Es una empresa de desarrollo de software y consultoría, lleva más de 20 años en el mercado y con la crisis económica se vio dañado, con lo cual tuvieron que abarcar un modelo de servicio al que no estaban acostumbrados, lo de renovarse o morir. Saben hacia dónde van, conocen su estrategia y lo que necesitan es montar un equipo de trabajo, que es una persona para liderar el proyecto, que tenga conocimiento del nuevo entorno y la tipología de servicios que van a prestar, y un equipo solvente. ¿Pero qué pasó? Te dejo, Jaime, que por favor les lances la encuesta a nuestro público para que vean las distintas situaciones que se pueden plantear, conociendo lo poquito que he contado de esta compañía. Es una compañía solvente, es una compañía que lleva mucho tiempo en el mercado y que además es consultora, está muy acostumbrado a los procesos de gestión. Muy bien, pues ¿qué pensáis que hicieron C&D con su estrategia de selección? Que abrieron un proceso de selección para todo el equipo, que abrieron un proceso de selección solo para escoger al responsable del proyecto, que escogieron al responsable del proyecto más un equipo nuevo, como tal equipo, que a lo mejor este punto nos lo puede explicar un poquito más Paz mientras respondéis, o que decidieron que tenían suficiente personal. Paz, ¿nos podrías aclarar un poco el punto tercero? Porque para mí no es muy El evidente. punto tercero y el segundo son los dos complementarios. El segundo, el responsable de proyecto lo incorporan y el equipo es de dentro. Y el tercero es que el responsable del proyecto es de dentro y el equipo es de fuera. Perfecto. Muy bien, pues vamos a dejar un poquito, os animo a que participéis después de esta aclaración, porque todavía no ha respondido mucha gente. Muy bien, ya está subiendo. Voy a dejar 10 segunditos más. Perfecto. Gracias a todos por vuestras respuestas. Voy a ir cerrando. Bien, pues los resultados están bastante repartidos. El más alto es que escogieron solamente al responsable del proyecto. Están empatados prácticamente la tercera respuesta, responsable del proyecto más equipo nuevo, y decidieron que tenían personal suficiente. Y la menos votada ha sido que abrieron un proceso de selección abierto a todo el equipo. Pues vamos a ver qué ocurrió. Somos una empresa súper establecida, tenemos suficientes recursos. Si la empresa se reinventa, hay personal que se va a quedar sin carga de trabajo. Paz, se te ha dejado de escuchar. ¿Puedes repetir lo Es que último que pueden has dicho? ocurrir cosas como que alguien piense que no va a salir. Eh, no Sí, sé puedes qué es lo repetir. último que se me ha escuchado. Bueno, he dicho que cuando la empresa retomo, ¿qué ocurrió Bien. realmente? Pues era una empresa con suficientes recursos, con personal que se iba a quedar sin carga de trabajo y que podía asumir perfectamente el nuevo tipo de servicio, porque muchas veces un error que se comete es pensar que una persona que sabe hacer una tarea me sirve para hacer cualquier otra tarea. ¿Qué ocurre en estas situaciones cuando ni siquiera he analizado el equipo que tengo? Pues que unos piensan que no va a salir bien, que nos deberían dejar como estamos, otros piensan que un proyecto de este tipo yo lo haría bien y debería ser yo el jefe del proyecto y nadie me está teniendo en cuenta, y otros simplemente dicen que qué clase de marrote, que nos están embarcando en una situación que nos va a llevar al caos. Entonces, ¿qué estaba fallando?
Esto no sé si la tienes como encuesta. No, Jaime. no está incluida. Podemos pasar Vale, lo explico a los entonces. resultados. ¿Qué estaba fallando mucho? No, no te preocupes, tiene su explicación. Entonces, lo que está fallando es que la dirección de la compañía, dentro de la definición de su plan estratégico, y no tenían demasiado en cuenta el conocimiento, la experiencia y que el equipo de trabajo realmente quisiese llevar a cabo ese tipo de servicio. Lo que decía al principio de la presentación es, si no contamos con las personas, da igual cómo de bueno sea nuestro plan, ambiciones internas de personas que querían crecer y que veían este nuevo servicio como una oportunidad de crecimiento y que a la hora de la verdad, cuando no se les dio la opción, les pudo la ambición, incluso llegando a situaciones de semi-boicot de la situación. Eh, la forma estaba muy acomodado a su posición y la resistencia natural de salir de nuestra zona de confort hizo que no facilitasen la situación en absoluto. Entonces, lo que decidieron al final fue contratar a un jefe de proyecto nuevo, con experiencia en esa tipología de servicios, que definiese los procesos y procedimientos que había que llevar a cabo y que formase al equipo de trabajo. Con lo cual, al final sí ocurrió otra de las opciones que manejábamos en la encuesta. Vino el jefe de proyecto desde fuera, formó al equipo de trabajo y lo hizo crecer, se fueron definiendo entre todos los procedimientos y los roles, al mismo tiempo que se hacía una gestión del servicio que se iba adecuando a los procesos que ya existían en la compañía. Entonces, el director de proyecto ahí jugó el papel de integrador de todos los conocimientos existentes en la compañía con su experiencia en el nuevo servicio a prestar. Y, y se hicieron cosas como mediciones en tiempo real, como concienciación de las personas la importancia de la mejora operativa del servicio y de la mejora continua, de que no vale acomodarse, de que si dejamos de pensar en mejorar, en ese momento nos hemos rendido y acabaremos muriendo. Y volvemos a los tres conceptos que salían en los otros dos casos también. Es muy importante definir los métodos de trabajo, es muy importante el cambio organizativo al que tenemos que enfrentarnos y es muy importante tener herramientas que nos den apoyo, en este caso, a un nuevo tipo de servicio que vamos a acometer, siendo como somos ya una empresa que ya tiene experiencia en procesos de gestión. Una buena herramienta en este caso puede ser el apoyo que necesiten nuestros pies para no irse abajo y para dar continuidad a un proceso como es el proceso de mejora continua. Y Jaime nos puede contar cómo la herramienta de ITMF Platform nos puede dar solución a este tipo de situaciones con cuadros de mando. Bien, yo creo sí que en este caso hay varias partes muy interesantes de ITM Platform que apoyan la adopción de nuevos procedimientos, ¿no? Por una parte están los flujos de validación que van a permitir que se definan las fases por las que pasa internamente un proyecto, desde, digamos, su definición inicial hasta la aprobación y el comienzo, ¿no? Quiénes son las personas que tienen que aportar que aprobar ese proyecto y que aportar su visto bueno. Y por supuesto también, efectivamente, los cuadros de mando son muy valiosos para poder contar con datos de seguimiento reales a partir de la utilización de la herramienta. Esto, en realidad, está muy relacionado con un aspecto muy importante, que es que cuando se adoptan nuevos procedimientos, incluso gracias al apoyo de un experto externo y con personal interno muy capacitado, eh, esos procedimientos, si se quedan en papel, si quedan escritos y documentados solamente, pueden ser muy débiles para pasar a la fase de adopción, porque implican pues un compromiso enorme de todas las partes implicadas por conocerlos, profundizar en ellos y seguirlos a pies juntillas, a pesar de que solamente están como documentación, ¿no? Sin embargo,
el hecho de adoptar una herramienta que apoya esos procedimientos y que indica precisamente dónde y cómo se hacen, se llevan a cabo esas acciones, realmente es un momento de sinergia, ¿no? Muy poderoso que permite que la implementación de la herramienta sea prácticamente un sinónimo de la adopción de esos procesos de una manera sostenible. Y yo creo que esto es muy interesante para cualquier organización que esté en un momento de cambio hacia una fase de mayor madurez, hacia procesos más complejos, hacia relaciones más complejas entre proyectos y entre responsabilidades de distintos departamentos, ¿no? Si, por ejemplo, se quiere montar una PMO, si se quiere empezar a utilizar a expertos de la organización entre varios proyectos, hacer eso de una forma manual es muy complejo y, sin embargo, apoyarse en una herramienta que está diseñada precisamente para este tipo de desafíos va a facilitar mucho ese proceso. Bien, he terminado. Paz, Gracias, puedes Jaime. seguir. Pues simplemente resultados relevantes de este último caso es que se adoptó una nueva metodología más adecuada al nuevo tipo de servicio que se estaba haciendo. Se preocupó mucho de conocer al equipo de trabajo y de gestionar a las personas, porque en un entorno de prestación de servicios el producto es el conocimiento de las personas y el trabajo que ofrecen, con lo cual desarrollarlos según sus capacidades y gestionar los conflictos se convierte en un elemento fundamental. Y además se integró la gestión operativa con el registro ordenado de información, volvemos a la transparencia y a la asignación de carga de trabajo equilibrada. Y cuando hablo de equilibrada no hablo de la misma cantidad de trabajo para todo el mundo, sino a cada uno se le asignaba el trabajo en función de su capacidad productiva. De esta manera todos se sentían cómodos haciendo su trabajo y todos se protegían entre ellos, haciendo que se fuese un engranaje. Y nada más, recopilamos y me he permitido recoger 10 frases para reflexionar sobre la gestión del cambio y todo lo que hemos hablado. Primero, que replicar estructuras o tomar un modelo de referencia no siempre garantiza el éxito, lo que hacía Javier replicando la estructura de la multinacional, y es mejor adaptar antes de adoptar. Como segundo punto, que las personas son el centro del cambio, y esto lo he repetido durante todo el webinario. No es posible gestionar el cambio si no gestionamos a las personas que participan en él o que se vean afectadas por él, porque muchas veces el boicot puede venir de una persona que cree que va a estar afectada por el cambio, aunque realmente como tercera reflexión, aprendamos a hacer autocrítica y siempre desterremos y siempre nos ha funcionado, pero seguro que es mejorable. Querer hacerlo bien no es suficiente, no nos olvidemos de analizar todas las partes, no vale con lo que yo quiero, tengo que hacer las cosas para que funcionen correctamente. Una buena herramienta de gestión puede ayudarnos en el proceso de cambio y a veces y muchas veces el apoyo que necesitamos es justo una herramienta que nos obliga a hacer las cosas. Tener buenos procedimientos es importante, pero aplicarlos correctamente es más importante y medir los resultados lo es todavía más, porque con esto podremos mejorar. Involucremos a las personas, comprometamos a las personas, porque si ellas no quieren, no lo vamos a hacer. Y ocupémonos en un proceso de gestión de cambio de resolver los conflictos cuanto antes. Identifiquemos las posibles situaciones de conflicto y resolvámoslas cuanto antes. Porque si no vamos a invertir mucho esfuerzo en resolver el conflicto y muy poco. No se puede mejorar nada que no se mida, claro, con millones de indicadores que no vamos a mirar. Definamos solo aquello en lo que queramos mejorar y hasta donde queramos mejorarlo. Y cuando dejen de ser válidos esos indicadores, definamos otros nuevos para seguir mejorando. Y el 9,
tengamos claro cuál es el objetivo de nuestro cambio. No cambiemos tampoco por cambiar. De la misma manera que no nos codemos con la filosofía de que lo nuestro sí ya funciona y es lo que siempre hemos hecho, tampoco pensemos en que tenemos que cambiar por cambiar. Tenemos que tener muy claro qué queremos alcanzar, por qué lo queremos, cuánto nos cuesta y qué retorno esperamos. Es la única manera de que el cambio sea convencido para todas las partes. Y por último, una frase como reflexión que nos sirve para los proyectos, para las empresas y para la vida en general, y es que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida, pero no pensemos que eso es el fin del mundo, sino que es el principio de uno nuevo. Gracias por la atención y vuestro tiempo, ha sido un placer. Dejo si hay preguntas que queráis hacer, comentar, aportar. Gracias. Bueno, Paz, muchísimas gracias por la presentación. Una disculpa a los oyentes porque ha habido algún momento en que se cortaba la voz de Paz, pero yo creo que las diapositivas estaban claras, así que se podía reconstruir el sentido y espero que la grabación haya quedado bien. Vamos a pasar a las preguntas antes de despedirnos, ¿no? Vamos a dejar que nuestros oyentes, que todavía hay muchos conectados, nos planteen qué cuestiones pues quieren que toque Paz. Perdón, antes de pasar a las preguntas, están preguntando un par de personas si pueden obtener la presentación. La presentación está disponible desde el menú de GoToWebinar que tienen ustedes abierto. Hay una sección que se llama Handouts y allí lo despliegan y pueden ver una presentación que se llama SWN 1704, la gestión del cambio. Desde ahí se lo pueden descargar y es esta misma presentación. Además tienen la grabación, como les decía, que es en el mismo enlace del registro y se la enviaremos también por correo electrónico. Paso entonces a las preguntas. Ana Luisa Elizondo Salas nos preguntaba si existe, y es una pregunta difícil, si existen técnicas para convencer a un grupo directivo de la necesidad de una metodología de gestión operativa, porque ese convencimiento es a menudo lo más difícil. ¿Qué dirías, Paz? A ver, existe mucha literatura relacionada con técnicas de comunicación y de convicción. Evidentemente, sin conocer al equipo directivo en sí es muy difícil aconsejar nada, pero si quiere mandarme un correo para quedarme con su contacto, le puedo dar alguna recomendación de algún libro concreto de técnicas de comunicación. Sobre todo son técnicas de comunicación. Yo creo que el mejor consejo para este caso es que uno tiene que creer y estar convencido de que el cambio es necesario y por qué. Una vez que uno está convencido, tiene que saber también cuál es el argumento de convencimiento de tu público. No es lo mismo convencer a un perfil técnico que a un perfil directivo. Si vas a hablar con un perfil directivo, tienes que hablarle en términos que ellos quieran y sepan interpretar, que son términos de retorno de inversión, que son términos de estrategia de negocio y que son términos de mejora, no necesariamente mejora operativa, pero sí mejora en el resultado de la compañía. No sé si con esto he contestado. Sí, gracias Paz. Había otra persona, Natalia, que nos preguntaba si habéis utilizado metodologías de cambio o de change, decía ella. No sé si esto es un poco el mismo argumento o tienes una respuesta distinta. A ver, metodologías de gestión del cambio hay muchas y muy variadas. De hecho, las metodologías que he implementado yo de gestión de cambios son las que recomienda el conjunto de buenas prácticas de ITIL, la norma ISO 20000 de prestación de servicios tecnológicos y el propio proceso de gestión de cambio que recoge el PMBOK, el PMBOK, que es el del Instituto PMI Internacional. Ninguno de ellos es aplicable 100%, pero todos ellos son muy aprovechables para definir tu propia estructura de gestión de cambio. Fenomenal. Hay otra pregunta de Jorge Ibáñez sobre el rol de stakeholders como dueño de proyecto, que no se ha mencionado en la presentación.
Stakeholders como dueños del proyecto. Los stakeholders, más que dueños del proyecto, son interesados en el proyecto, son personas que pueden verse afectados por el proyecto. Yo no creo que sean los dueños del proyecto, sino personas a las que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. El dueño del proyecto, quizás el sponsor es el que manda, el cliente es el que tiene el dinero. Los stakeholders no son una figura única en sí misma. Yo creo que, de hecho, una de las herramientas fundamentales o de los métodos fundamentales para la gestión del proyecto, y lo decía yo al principio, es la gestión de los stakeholders y de sus expectativas, pero no como dueños del proceso, es mi punto de vista, sino como participantes para que el proyecto pueda salir adelante. Estupendo, gracias Paz. Otra pregunta que tiene bastante enjundia nos la hace Eric Partida y pregunta, ¿qué recomendaciones darías para volver a motivar y poner a funcionar un proyecto con 2 años de curso donde el factor humano ya es muy difícil y hay mucho desgaste? A ver, hay que conocer al equipo. El desgaste normalmente hay dos maneras de resolverlo. Una drástica, y es cambiando el equipo de trabajo, y no siempre se puede. Y otra, encontrando el foco de atención que vuelva a motivar a las personas. ¿Por qué están desmotivadas las personas? Porque se desmotivan ellas mismas, porque les hemos apretado más de la cuenta, porque estamos siendo incoherentes con lo que les pedimos, porque tienen duplicidad de órdenes, porque no se sienten reconocidos. Tenemos que encontrar el origen de esa desmotivación. Todo el mundo dice, es que hay que venir motivados de casa, sí, pero luego cuando llegamos a la empresa no nos tienen que sacar la motivación a guantazos. ¿Estamos sacando la motivación nosotros de las personas de nuestro equipo? Conociendo a cada una de las personas por separado y preocupándose por ellas por separado, es la única manera de saber por qué no están motivadas y encontrar dónde está la motivación. Muchas veces se dice, ¿y el salario es motivación? El salario es una motivación cortoplacista, porque en el momento en que llevemos 2 meses cobrando nuestro nuevo salario vamos a seguir estando no conformes con esa situación. Entonces, yo diría, hay personas a las que sí le funciona esa situación, pero hay otras, creo que la mayoría, en las que el salario no es una recompensa que suponga motivación a largo plazo. Hay que conocer a cada una de las personas del equipo y se puede. Yo he llevado equipos muy grandes y los conocía muy grandes, hablo de más de 150 personas y los conocía de uno en uno con nombre, apellido, situación familiar, preocupaciones, hobbies, horario de trabajo, productividad. ¿Requiere esfuerzo? Sí, pero el resultado es muy gratificante para todos. Muy bien. Bueno, pues hay alguna otra pregunta sobre referencias, pero yo creo que en ese caso animo a la persona que hace la pregunta que te escriba directamente, Paz, y a lo mejor los pongo yo en contacto que tengo el nombre. Una pregunta que a mí me interesaba era al enfrentarte a un nuevo proyecto, ¿con qué frecuencia eh, te llaman para que te embarques cuando la situación se ha vuelto insostenible y con qué frecuencia hay un poquito más de previsión sobre el hecho de que se necesita a un experto externo? 90-10. No, a ver, cuando tienen una situación que tienen que resolver es cuando más demanda tienen. Claro, Son mucho más habituales, mucho más habituales las llamadas a los bomberos que las llamadas al constructor. Sí, está bien visto eso. Muy bien, pues no hay más, no vamos a hacer más preguntas porque ya son las 5:10. Vamos a dejar que todo el mundo siga con su jornada lo más productiva posible. Antes de despediros, me gustaría agradeceros por el tiempo que nos habéis dedicado, por prestarnos vuestros oídos. Esperamos que hayáis sacado conclusiones interesantes y también contactos interesantes para poder seguir trabajando y mejorando. Os animo también, si os interesa probar ATM Platform, a que os abráis un trial o a que nos pidáis una demostración para que hablemos sobre cómo ATM Platform puede apoyar vuestras organizaciones.
y esperamos veros en futuros eventos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a